El siguiente programa fue declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. También este programa fue nominado al Premio Martín Fierro Federal. ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Y ustedes para cuándo? Este que es el programa que cambia la mirada cultural sobre lo que significa tener o no tener hijos, como siempre lo decimos, entendiendo cada decisión como válida. Y sí, hoy estoy en un ámbito muy diferente porque estamos estrenando para nosotros, para este programa, la nueva casa de Vive TV, así que muy contentos porque esto nos va a permitir también tener aquellas personas que forman parte del programa como invitados, ¿sabés? Historias, profesionales que también aportan a lo que es el objetivo, también acá en nuestros estudios, así que como te digo, siempre en pos de crecer y de ir por más. Y a propósito, estamos en el mes aniversario para Vive TV, porque ya 2 años en el aire, cumplió hace unos días nada más este medio de comunicación y nosotros, también agradecidos de tener, ¿no? Ahí ustedes para cuándo en la grilla de todas las propuestas que tiene este canal a lo largo de las 24 horas. Gracias a todas las personas que ya nos están acompañando. Sabés que, como siempre te lo digo, tenés oportunidad de participar, dejar allí también tus comentarios, tus saludos, quizás alguna pregunta para todas las temáticas que vamos tratando semana a semana. Esta posibilidad que tenemos de interactuar desde cualquier lugarcito del mundo, porque si bien estamos acá desde la ciudad de Rosario, canal 64, ahí nos encontrás, sabés que también salimos a través de diferentes operadores de cable para todo el país y desde la virtualidad en el www.vivetv.com.ar. Hoy vamos a referirnos a esto que significa tener hijos, ¿no? Y conformar muchas veces una familia numerosa. ¿Qué pasa con esta decisión? ¿Es consciente? ¿No lo es tanto? ¿Qué sucede con esta mujer, ¿no? Que quizás ya venía con todo un camino profesional y de pronto se encuentra que sus objetivos, sus propios deseos y anhelos tienen que ser relegados? Por eso vamos a conversar con ella, que es licenciada en Trabajo Social, viene teniendo una amplísima trayectoria en todo lo que tiene que ver con la crianza, precisamente desde ese lugar ¿no? Un poquito a quien recurren muchas familias, muchas personas en este ámbito. Y por otro lado, ella da cuenta de su propia historia, porque más allá de ser profesional, tiene 5 hijos. Así que ya la saludo a la licenciada Carolina Marani. ¿Cómo estás, Caro? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por convocarme. ¿Cómo están todos? Bueno, muy bien, gracias una vez más, porque cada vez que tenemos ahí oportunidad de charlar con vos, lo disfrutamos mucho. Y hoy, vamos a hablar de esto que yo un poquito anticipaba, ¿no? Lo que significa ser mamá, como en tu caso, y vamos a ir ya de lleno a tu historia. ¿Cómo fue? ¿Siempre quisiste tener una familia así integrada por tantas personitas o fue algo que fue sucediendo con el paso de los años? En esta pregunta que siempre hago en el inicio, ¿no? ¿Siempre quisiste ser mamá? Bueno, hay un mito, ¿no? Que cuando uno tiene muchos hijos, en realidad uno se piensa que somos Susanitas, que siempre quisimos, que de chiquita jugábamos con un montón de bebotes. Y, a ver, en mi caso, por ejemplo, no fue así. Si bien he cuidado sobrinos y nunca tuve, un no hacia la maternidad desde chiquita, pero nunca lo había pensado tampoco hasta que sucedió. Cuando yo quedé embarazada de mi primera hija, yo siempre lo cuento, ella llegó, me encontró a mí, no fue una decisión tomada con anterioridad, pero en el momento de enterarme, si bien quizás no tenía una familia aún constituida, estábamos de novio con mi marido, la verdad que me puse muy feliz, me puse muy contenta y decidí que iba a elegir esa maternidad, ¿no? La verdad que mi primera hija me abrió un mundo nuevo. Yo en ese momento tenía 3 trabajos, 2 profesiones, estaba cursando un posgrado, estaba en un momento de muchísimo despliegue de inversión profesional, ¿no? Como nos pasa a muchas mujeres. Y la verdad que me di cuenta
que yo pude seguir con lo que estaba haciendo, ordenar mis prioridades, y maternar no me cerró puertas, sino que al contrario, me las abrió, me ayudó a ordenar mis ideas. Yo siempre digo que sentí que la maternidad en mí sumaba. Y esa es mi realidad, ¿no? Si bien también por mi profesión he tenido todo tipo de realidades y he acompañado todo tipo de realidades, en mi caso la maternidad sumó. En ese caso, al poder seguir trabajando, poder seguir desarrollándome, quizás a ver, hay familias que cuentan con una división de tareas muy bien lograda, donde papá y mamá pueden trabajar de manera flexible, ocuparse ambos de paternar. En mi caso, la paternidad de mi marido, o sea, no era tan presente, y él trabajaba muchísimas horas y a un par de horas de casa, así que por eso fue también un desafío. Y realmente yo creo que me he potenciado en este sentido de organizarme, de ser práctica y de buscar la forma de estar presente para mí y también para mi hija. Qué interesante bueno, esto que traes, Caro, te interrumpo porque, bueno, no es lo que sí. habitualmente se escucha, ¿no? Quizás muchas mujeres cuando son mamás y están en un trayecto quizás desde formación académica, bueno, empiezan a relegar, ¿no? Bueno, hoy la prioridad es mi hijo o son mis hijos y ya en cualquier momento, quizás más adelante, voy a retomar con esto, ¿no? Que también formaba parte de la vida de esta mujer y empieza a suceder esto, ¿no? Sentimientos encontrados, emociones ahí que aparecen, sobre todo cuando ya pasa cierto tiempo y esto, bueno, hablándolo con quizás muchas mujeres que en su momento han decidido darle prioridad a sus hijos, insisto, relegando toda su vida desde sus deseos, sus propios anhelos, no es que tienen una especie de arrepentimiento, ¿no? Sino dicen, bueno, quizás tendría que haber equilibrado un poquito más entre mi función de ser mamá, este rol, pero no olvidarme también de ser mujer y de todo lo que eso implica. En tu caso, bueno, esto te empezó a suceder ya con tu primer hija, digo, porque bueno, después tuviste 4 más, o ya desde tu primera experiencia como madre, ya dijiste, bueno, esto me suma, es satisfactorio y redoblo la apuesta, Caro. Mira, la verdad que creo que como muchas mamás primerizas no sabía muy bien lo que hacía en un inicio. Ahora tengo que decir que me siento un poco más segura, que cada hijo me trajo mayor seguridad. A ver, es muy difícil, yo siempre le digo a quienes deciden ser mamás, es muy difícil arruinar a un hijo cuando uno va desde el amor, ¿no? O sea, cuando uno va, uno puede hacer, siempre siente culpa, siempre puede hacer algo mejor, sí, pero a ver, también un hijo no, o sea, cuando es elegido y cuando está en un ambiente de amor, también comprende, también prefiere estar con su mamá y quizás no ve tantas imperfecciones como podemos llegar a notar nosotras, que a veces son de expectativas que vienen de afuera. Yo creo que al venir mi maternidad así, tan de golpe, en un momento que no la esperaba, permitió que yo no tenga tantas expectativas sobre mi yo siendo madre. Y eso me permitió también ir sin tanto preconcepto y relajarme más. Realmente, a ver, me pasó lo mismo al buscar el segundo embarazo. ¿Qué le planteé a mi marido? Le digo, mira, yo la verdad que no quiero estar un montón de años con pañales y maternando. Me gustaría tener los 2 hijos, me gustaría tener 2 hijos y que los 2 vengan bastante seguidos, criarlos juntos y después continuar con mi carrera y acompañarlos a ellos también, ¿no? Ese fue el planteo. Por eso les digo que esto fue como una construcción, no es algo que venía planificado. Claro, al buscar un hijo llegaron 2. Así que eso fue lo que me permitió pasar directamente de 1 a 3. Y fue un embarazo que fue difícil, un embarazo que me implicó reposo, me implicó decisiones. Yo ya con mi primera hija, algo que me marcó muy fuerte fue, un poco el tema del desconocimiento, la violencia obstétrica, el que las cosas no salgan como yo hubiera deseado. También aprendí a que podía tomar ciertas decisiones,
Ahí fue cuando estudié como dula, como puericultora, y también me llené de herramientas porque dije, el próximo hijo tengo que tener más herramientas. Claro, llegaron 2, así que tuve que cerrar el librito y decir, bueno, esto va a seguir siendo algo totalmente nuevo, ¿no? Yo creo que ya esos segundo y tercer hijo ya también me terminaron de cerrar la idea de que por más que uno quiera, no se puede planificar. Por eso también a veces hay tanta frustración cuando uno quiere tomar el control sobre una maternidad o sobre decir, bueno, voy a tener un hijo y va a salir así. A ver, cuando uno decide ser madre o ser padre, no sabes qué te va a tocar. No sabes cómo va a ser ese hijo, no sabes qué desafíos te va a presentar. Y eso partiendo de cómo sea y de las características específicas de ese hijo. Hablemos de salud, hablemos de características emocionales, de la situación en la que nazca, lo que fuera. Y además, nosotras, como mujeres, como profesionales, como parejas, ¿sí? Que cada hijo va a venir a impactar de una manera completamente diferente, porque cada maternidad nos rompe y nos volvemos a armar. La verdad que es valiosísimo, ¿sí?, esto que decís, Caro, ¿no? Sobre todo porque, bueno, en este programa precisamente desmistificamos muchas de las cuestiones que todavía circulan en torno a lo que significa ser mamá. Decimos que hay como cierta romantización, ¿no? Esto que muchas veces los medios de comunicación no muestran demasiado, y es esta mujer que se encuentra en esto que vos también establecías, aprendiendo en el hacer, porque no hay un manual, una guía de cómo ser mamá, de cómo ser papá. Y claro, ahí empiezan a aparecer todo esto que antes mencionábamos, ¿no? Estas emociones encontradas, estas frustraciones, hasta esta culpa, ¿no? Cuando las cosas parece que no las podemos controlar, que de hecho no podemos controlar absolutamente nada, pero claro, quizás fuimos tomando y aprendiendo experiencias de otros, ¿no? Situaciones que vivenciaron otras personas y que después no aplica a lo que a nosotras mismas nos va a ir sucediendo, ¿no? En este caminito. Entonces, me parece interesante esto que vos traés y que, bueno, insisto, vos fuiste alguien que sumó todo esto de la maternidad, más allá de los desafíos que fuiste encontrando, pero también qué valioso fue que empezaste a descubrir recursos, herramientas, te empezaste a formar quizás hoy en distintas opciones o áreas, que es lo que hacen que, bueno, que hoy también vos oficies como consultora en otras familias, ¿no? Que ahí van también buscando tu acompañamiento o tu ayuda en ese sentido. ¿Qué pensás acerca de eso puntualmente, ¿no? De la romantización de la maternidad, porque es lo que habitualmente ahí se escucha, ¿no? Y esto no es lo que yo pensé, no existió este amor a primera vista con este bebé que recién nace, esto no es lo que me contaron, se suponía, ¿no?, que yo estaría disfrutando de un momento súper maravilloso y lo estoy viviendo totalmente contrario. ¿Qué opinas vos en base también a todo lo que fuiste encontrando ahí en otras historias, más allá de la propia, ¿no? Yo lo que siempre recomiendo a las mamás, que a veces uno, o sea, no puede aconsejar dentro de una maternidad puntualmente, pero sí puede decir, mira, esta es mi caja de herramientas y a mí me sirvió, ¿no? Y es conectar con uno mismo. Y eso es algo que también yo creo que está perjudicando muchas maternidades. Más allá de la romantización, es la desconexión. Mamás, mujeres profesionales que estamos desconectadas con nosotras mismas, que no sabemos el poder que tenemos, el saber que tenemos, y dejamos todo en manos de los demás. Entonces, para la palabra del obstetra es palabra santa, la palabra de la enfermera es palabra santa, la palabra del pediatra es palabra santa, aunque nos haga ruido la palabra de la maestra, la palabra de la directora, y siempre la suegra, el vecino, siempre damos mucha cabida a los de afuera. No quiere decir que nosotros vayamos a hacer lo que querramos, ni que tampoco no pidamos asesoramiento, no, por supuesto, pero también hay una intuición de mamá que no viene del corazón o de las estrellas, viene de que vemos a nuestros hijos 24/7, que estamos todo el tiempo con ellos, que estamos conectados. Entonces, de alguna manera también, si en el afuera no hay esa confianza en el saber de la mamá, yo soy quien tengo que conectarme con eso y valorizar. Porque algo me hace ruido, tengo que buscar otra opinión. Y si esa opinión no va, otra y otra y otra. A veces también yo lo que noto es que las mamás, al estar desconectadas, le dan ciertos roles de poder sobre su maternidad al afuera, y ahí es donde sufren.
porque realmente no están convencidas, porque realmente no saben qué les pasa, pero se sienten que no están haciendo bien, y eso realmente las pone en una situación de culpabilización, de negatividad, de un sentir que no pueden. Y en realidad eso no se logra tratando de sostener un control sobre el niño o sobre mi rol de mamá, sino que se logra tratando de ir para adentro y de conectar. Yo creo que eso ya sé que suena a lo mejor más romántico aún, pero eso ayuda un montón también para bajar un poco el ruido exterior y decir, a ver, ¿qué necesita mi hijo? ¿Qué necesita mi hija? A ver, ¿qué le puedo brindar yo? Y eso también nos ayuda a sentirnos mejor y a conectar más y a tener un rol más estable. También a poder incorporar en ese rol los otros roles, ¿no? Porque también, o sea, en este rol soy mamá, pero también después soy una mamá profesional que también está modelando, ¿no? Lo que también esos niños van a decidir a futuro. También estamos modelando un vincularse con el otro. Si estamos en pareja, estamos modelando también un vincularse con la pareja. Entonces, son muchas cosas que pueden ser vistas con un fluir o pueden ser vistas como un peso. Y eso a veces parte mucho desde esta desconexión que te estoy diciendo. No sé si me explico. Perfecto. Sí, además, esto que bueno, nosotros acá trabajamos permanentemente en el programa, que es cambiar, ¿no? La cuestión cultural que existe todavía, no solo sobre lo que significa tener hijos, sino sobre lo que es muchas veces elegir no tener o directamente ser una persona o conformar una familia, ¿no? Sin ir por el camino de la maternidad y o paternidad. Pero esto que vos traes es sumamente importante, ¿no? Porque cuánto nos cuesta a todos, a los seres humanos, desprendernos de esta mirada de un otro, ¿no? Y cuando quizás esto que vos decías, una persona, una mujer elige ser madre, ¿cómo automáticamente ahí empiezan, ¿no?, las supuestas, y digo con la mejor intención, ayudas de la afuera, ¿no? Bueno, porque tenés que hacer esto, no, esto no te conviene, es por acá, es por el otro lado. Y quizás, bueno, esta mujer no es lo que quisiera para su vida, ¿no? Es como que está todo el tiempo viendo cuál es la mejor opción de todas las que les están ofreciendo, pero en definitiva acá la única que es valiosa y la que siempre nosotros invitamos a reforzar es la propia, ¿no? Porque así como decíamos, no hay un manual para ser mamá o para ser papá, en esto, ¿no?, de cómo se lleva adelante una crianza, bueno, va a tener que ver precisamente con lo que esa mujer, ¿no?, o quizás esta pareja decida, y no con la opinión de su otra mamá, de su suegra, ¿no?, de aquellos de la tía, del tío, de aquellos que conforman quizás, sí, parte de la familia, pero no tienen una cuestión directa en lo que es el vínculo con ese hijo, que es un poco lo que vos ahí nos compartías, Caro. Es que es histórico, a ver, históricamente las grandes familias, todos aportaban en cuántos hijos iban a nacer, a cómo se iban a criar, pero también se criaba en tribu. Hoy quedó la opinión, pero no quedó el acompañamiento. Entonces, si vos me vas a ayudar en esto, ¿vos qué vas a hacer para que yo pueda maternar así, tal como vos me sugerís? Bueno, entonces en un punto, si vamos a criar un poco más solas que antes, porque se han desarmado todos estos roles de apoyo, estos que antes se daban, ¿no? Bueno, entonces también yo quiero tomar mis propias decisiones. Eso a mí me ha ayudado, me ha salvado, pero también no quiere decir que no pesen y que a cuántas mamás o no mamás también, porque sea la decisión que tomes, siempre va a haber un juicio. Los juicios siempre nos van a pesar. Pero de alguna manera también yo creo que la mejor forma de enfrentar esos juicios es reconectándonos con nuestro rol de mujer. Es decir, a ver, como mujer, ¿qué quiero hacer? Porque también hay muchas personas que eligen no ser mamá o no ser papá, pero digo, ¿desde dónde lo elegís? ¿Desde el no poder? ¿No puedo? ¿O desde el deseo? Entonces también quizás la mayor desconexión es desde el deseo. O mamás que a lo mejor quisieran tener un hijo más, pero sienten que no pueden, entonces aunque lo deseen no lo hacen. Y a ver, no deja de ser una contradicción y una cuestión que no nos deja disfrutar plenamente de nuestras decisiones, ¿no? Y bueno, a ver, hay decisiones que son contextuales, que realmente tienen que ver con un montón de cuestiones que no podemos manejar, político, económicas y demás, pero hay otras que a veces por ahí son mandatos, ¿no? Para un lado, para tener o para no tener.
A mí son innumerables la cantidad de veces que me han preguntado sobre mis métodos anticonceptivos. O sea, a ver, yo no ando por la calle preguntando intimidades. Es como que también esta cuestión de ser mamá o de no serlo parecería que da lugar a preguntar intimidades o a opinar. O bueno, es un rol social el ser madre, sí es un rol social, pero hoy contamos como con un momento de bisagra que no es muy agradable, que por un lado la parte de opinología es social, pero la parte de ayuda no lo es tanto. Y hay tantas mujeres que se sienten solas y abandonadas en este proceso tan delicado y de tal vulnerabilidad, ¿no? Totalmente, Caro. Y hoy, bueno, estamos siendo testigos de una época de muchos cambios, ¿no? Si hablamos de lo que era el paradigma de la maternidad hace unos cuantos años atrás, en la época de nuestras propias madres, abuelas, bisabuelas, esto, bueno, de encontrar una mujer que no superara los 30 años, por favor, porque si no había sido mamá, wow, ¿no? Toda esta mirada que ahí surgía desde el prejuicio. Hoy, bueno, estamos viendo que las nuevas generaciones, siempre lo decimos, van teniendo quizás maternidades más conscientes, ¿no? Se van como planteando, bueno, qué realmente quieren para su vida, ¿no? Es esto, como siempre lo decimos, vincular, sos mujer, entonces tenés que ser madre. No, quizás ir viendo cómo van construyendo ahí su propio camino, no solo desde lo personal, desde lo profesional, y relegan un poquito más la maternidad, por lo menos se están cuestionando hasta, no sé si quiero ser madre, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellas que sí lo son, ¿no? Como vos decís, y bueno, y esto que van encontrando también en el camino, y cuando también la mirada ahí aparece quizás cuando ellas deciden tomarse un tiempo para ellas mismas, ¿no? ¿Qué encontrás vos? Porque quizás en la época de nuestras, como digo, ¿no? Nuestras abuelas, la mamá tenía que quedarse en la casa criando a sus hijos, ¿no? Lavando, planchando, haciéndoles las comidas, digo, no podía tener un tiempo para ella, ¿no? Es como que es esta palabra que no me gusta para nada, sacrificada, ¿no? Resignada en ese plano. Y hoy, bueno, esto ha empezado a cambiar, pero todavía aparece esa cuestión cuando una mujer decide, bueno, voy a tomarme este tiempo para salir con mis amigas, ¿no? Para disfrutar también del hecho de tener una vida como mujer más allá de ser mamá. ¿Qué es lo que pensás vos o qué es lo que aparece ahí en la generalidad, Caro? A ver, cuando una mamá quiere tomar ciertas decisiones y necesita, ya sea por trabajo, incluso por placer, ausentarse, dejar a los hijos, es sabido que siempre va a haber un mandato, una cuestión de prejuicio. Sabemos que es más fácil que le pregunten a ella qué hizo con sus hijos, no si encuentran al papá solo, y cuántas cuestiones hay al respecto. Pero yo creo que eso, cuando adentro está ordenado, afuera es más fácil enfrentarlo. A ver, tener esta red de apoyo, ¿sí? Sea quien sea, sean amistades, sean mamás de la escuela, sea incluso una niñera, lo que pueda llegar a apoyarnos, ¿sí? Lo ideal siempre es bueno, es que haya alguien que paterne, ¿no? Para dividir la carga, pero bueno, esta cuestión que hablamos antes de esta famosa tribu, de este apoyo, es esencial. Porque si no es muy difícil que una mamá, por más que sienta que tiene todo el derecho del mundo de trabajar, de poder tomarse sus tiempos de descanso, es muy difícil que lo pueda lograr, que lo pueda materializar. Y también que pueda pedir ayuda, que sepa que en realidad no es ayuda, sino que es un derecho y que tiene que poder contar con otras personas. Hoy se cree que tenemos que tener todo, que tenemos que tener resuelta la parte económica, que tenemos que tener resuelta la parte profesional antes de maternar. Yo soy una convencida de que lo único que realmente tenemos que tener resuelto, que es lo más difícil, es por lo menos contar con una red de apoyo. Otra mamá. Yo me acuerdo que antes, o sea, cuando, bueno, nuestros abuelos eran chicos, una vecina iba a hacer la compra al pueblo y el resto se quedaba cuidando los hijos de todas. Y es más, hasta se usaban los hermanos de leche, una le daba la teta a todos. A ver, eso por supuesto que ha cambiado, que hoy es muy diferente, pero en cierta forma se ha ido más hacia la pérdida de esos vínculos y de esos espacios de la mujer en torno al apoyo de otras mujeres o de los padres y demás. Yo creo que lo único que sí o sí no te puede faltar si vos deseas elegir ser mamá es
algún apoyo, alguna persona que pueda realmente hacer de red en el caso que vos realmente, o sea, necesites estos espacios, ¿no? Para vos. Hay miles de cosas que se pueden hacer con los chicos. Hay un montón de cosas que vos podés organizar. De hecho, yo con 5 trato de buscar espacios incluso individuales con cada uno. Y también hago muchas cosas con todos juntos. A ver, uno se puede reunir con otras mamás y buscar espacios donde los chicos a la vez puedan jugar, pero los espacios de autocuidado no pueden faltar y hace falta. La red de apoyo es algo que siempre, siempre va a hacer falta y no tiene que ver tanto con el dinero y con la profesión, ¿no? Fabuloso, Caro, y sobre todo, bueno, esto que vos más allá explicás, ¿no? Desde la teoría o desde tu expertise, desde lo profesional, bueno, podés dar cuenta desde lo que es tu propia experiencia, ¿no? Al presentarte decíamos, sos mamá de 5 hijos y también sos profesional e incluso, ¿no? Vas cada vez encontrando más recursos y más herramientas en estas formaciones que vas incorporando a tu vida y que hacen, bueno, que muchas otras mamás o familias, en definitiva, te tomen allí como cierta referencia en esto, ¿no? De ver de qué forma pueden gestionar todo esto que ahí va apareciendo en el camino, pero como siempre desde acá lo decimos, ¿no? Incentivamos a hacer lo que realmente sea una cuestión honesta y auténtica con nosotros mismos, ¿no? Más allá del afuera, del contexto, de la circunstancia, y creo que ese es un poco el mensaje que hoy destacamos en todo esto que estuvimos conversando contigo, Caro, ¿no? No olvidarse de estas expectativas propias, de este ser mujer, más allá de la maternidad, ¿no? Es importante no estar siempre esperando ese lugar de que el otro nos valore para poder tomar nuestras decisiones. Nosotras tenemos suficiente valía para decidir por sobre nuestra maternidad y sobre nuestros hijos, ¿sí? Entonces, eso es algo que no quiere decir que sea nuestra responsabilidad, porque hay contextos que son muy desfavorables ante la decisión de maternar o de no maternar, pero sí que vamos a estar mucho más conectados y que vamos a evitar un poco el ruido externo que muchas veces perjudica las maternidades. Así que yo lo que más puedo llegar a sugerir y lo que a mí más me ha funcionado como mamá es el volver a mí y el volver a este rol de decir, bueno, a ver, ¿qué quiero que mis hijos vean de mí? ¿Cómo quiero conectarme con ellos? Eso es lo que más me ha servido. Yo he podido estudiar, he podido trabajar con mis hijos, pero también un espacio, un abrazo, un espacio con que llorar, un espacio de contención, es algo que siempre, siempre tiene que estar y que yo creo que es lo único que es imprescindible en cualquier decisión de una mujer para maternar o no maternar. Fabuloso, Caro. Bueno, como siempre, más que un placer escucharte en todos los conceptos ahí que nos estuviste transmitiendo y, por supuesto, desde tu propia experiencia. Así que te enviamos un abrazo fuerte, te agradecemos una vez más y ya seguiremos en contacto hasta otra ocasión, ¿sí? Muchas gracias, Caro. Hasta la próxima. Que estés muy bien. Lo mejor. Gracias. Chao, chao. Ahí estaba la licenciada Carolina Marani, que además la podés seguir en las redes sociales porque ella viene haciendo un amplísimo trabajo con una trayectoria, como decíamos, en relación a lo que son las crianzas, estas formas también de educar a los más chiquitos, de conformar una familia y sin perder el foco quizás de otras áreas que también tiene la vida. Hasta aquí llegamos con este capítulo por el día de hoy. Acordate que el estreno es cada domingo a las 5 de la tarde aquí en la pantalla de Vive TV. Se vienen muchas novedades, sorpresas, así que tienen que prestar atención. Acuérdense que si ingresan en nuestro canal de YouTube, y ustedes para cuándo, van a poder rememorar todos los capítulos que fuimos transitando ya a lo largo de estas 8 temporadas. Ya en el mes de noviembre iniciamos una nueva, así que también estaremos ahí con algo bastante interesante para compartir. Gracias por acompañarnos. Bueno, hoy lo tuvimos ahí en la técnica a Santi, así que muchas gracias y a ustedes que tengan una linda semana. Nos encontramos el nuevo domingo, sí, el próximo domingo para una nueva manera de estar con todos ustedes aquí en ¿Y ustedes para cuándo?